Saludos estudiantes, le habla su profesor Víctor de la Rosa y en el día de hoy vamos a introducir el movimiento en dos dimensiones, tema perteneciente a la asignatura de Ciencias Naturales del sexto de secundaria. Esperamos que estos contenidos les sean de buen provecho para cada uno de ustedes y que puedan tener un aprendizaje significativo que les pueda servir para otras actividades propias de la vida cotidiana. Así que de inmediato damos inicio a lo relacionado con este tema, repito, conocido como el movimiento en dos dimensiones. La mecánica es la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas participantes. En otras palabras, cuando ustedes le pregunten cuál es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento, es la mecánica, y que esta a su vez tiene una serie de clasificaciones que luego vamos a ver más adelante. Existen muchos criterios de clasificación de la mecánica. Uno de los más seguidos es que la mecánica se puede clasificar en la mecánica relativista, la mecánica clásica y también la mecánica cuántica. Si hablamos de la mecánica cuántica, podemos definirla como la rama de la física contemporánea que está dedicada al estudio de los objetos y fuerzas de muy pequeño tamaño, es decir, de la materia a nivel del átomo y de las partículas que lo componen, así como los movimientos que las caracterizan. La mecánica cuántica es la más reciente de las ramas de la física, desarrollada durante el siglo XX a la par de la teoría de la relatividad, aunque la mayoría de sus formulaciones son posteriores a 1920. Estos dos campos de comprensión del universo son los pilares de la física moderna, a pesar de que no parten del principio comunes y todavía se requiere de una teoría unificadora o teoría del todo que la reconcilie. Con relación a la física o a la mecánica relativista, podemos decir que la mecánica relativista es la rama de la física que se rige por la teoría de la relatividad, formulada por el científico Albert Einstein a principios del siglo XX. Se fundamenta en dos grandes publicaciones, la teoría de la relatividad espacial de 1905 y la teoría de la relatividad general de 1915. Esta teoría postularon la resolución a la incompatibilidad tradicional que había entre las teorías de Isaac Newton, que forma parte de la mecánica clásica o newtoniana, y las de James Clerk Maxwell, que estaba relacionada con la teoría del electromagnetismo. De tal manera que la teoría de la relatividad espacial se ocupa del movimiento de los cuerpos en ausencia de la fuerza de la gravedad, para lo cual era necesario reformular ciertas leyes del movimiento. En la teoría de la relatividad general, en cambio, el principal foco de reflexión teórica fue el concepto mismo de la gravedad, reemplazando la formulada por Newton hacia el siglo y permitiendo una aproximación no inercial, o sea, sin referencia universal, a los sistemas más físicos. Esto se resume en un postulado sencillo: la ubicación de un fenómeno físico en el tiempo
y en el espacio depende ante todo del movimiento que presente su observador. Esto significa que la longitud, el tiempo y otras variables, hasta entonces tenidas por universales y absolutas, simplemente no lo eran y por ende pueden variar dependiendo de las condiciones en que sean observados. De tal manera que estas son las tres ramas principales de clasificación de la mecánica. Repito, la mecánica relativista, la mecánica clásica, que es la misma física newtoniana, y la mecánica cuántica, que está muy relacionada con los cuerpos que son muy pequeños, como es el caso del átomo. El criterio de clasificación de la mecánica fue el establecido por el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff, quien existió de 1824 a 1887. Clasificó la mecánica en dos grupos generales, donde se encontraba la mecánica cinemática y también la mecánica dinámica. Y él decía que la mecánica cinemática, que era también llamada geometría del movimiento, estudia el movimiento de los cuerpos físicos como cuerpos geométricos, sin tomar en cuenta las relaciones con las leyes o sus causas. El estudio de la cinemática comporta dos tipos de objetos, según él, donde se encontraban los sólidos rígidos, que eran objetos cuyas moléculas o partículas elementales de una masa mantienen una distancia constante a pesar de la fuerza ejercida, y también la mecánica dinámica, que se concentra en el movimiento de los cuerpos considerando las leyes y sus causas. Se subdivide a su vez esta mecánica dinámica en dos grandes grupos, en los que podía encontrarse la cinemática, que no es más que el estudio donde se concentra en los objetos animados, considerando la fuerza de la aceleración, y la estática o ciencia del equilibrio, que estudia el movimiento uniforme y rectilíneo de los cuerpos en reposo o animado. Si hablamos de las magnitudes que describen el movimiento, hay una serie de ellas que es importante conocerlas para poder entender el movimiento. Entre estas magnitudes podemos encontrar el desplazamiento, también la velocidad, la distancia y el tiempo. Repito, el desplazamiento, la velocidad, la distancia y el tiempo son consideradas las principales magnitudes que intervienen realmente en el movimiento. Para indicar la posición de un móvil en un instante concreto respecto a un sistema de referencia, empleamos la magnitud conocido como el vector posición. Si el movimiento se mueve, el extremo de este vector posición describe la trayectoria. En otras palabras, podemos decir que la trayectoria, que es otra magnitud que interviene en el movimiento,
no es más que el camino que recorre un cuerpo en su movimiento y por tanto su forma dependerá del sistema de referencia que empleemos. Cuando el móvil pasa de una posición a otra, utilizamos la siguiente variable del movimiento, que es el vector de desplazamiento, que sirve para indicar este cambio de posición. Su módulo nos da el desplazamiento, que no es más que la distancia en línea recta entre la posición inicial y final. No se debe confundir este desplazamiento con el espacio recorrido, que es la distancia entre la posición inicial y final medida sobre la trayectoria. El módulo del vector de desplazamiento y el espacio recorrido solo coinciden en trayectorias rectilíneas sin cambio de sentido. Así que estas son las magnitudes que más estudiamos en el movimiento. Hay otras más, como es el caso de la velocidad y también la celeridad, donde la velocidad nos permite conocer cómo cambia la posición del móvil con el tiempo, teniendo en cuenta que podemos emplear el vector de desplazamiento o el espacio recorrido para explicar el cambio de posición de un cuerpo. Tendremos dos magnitudes asociadas a esta, en la que podemos encontrar la velocidad media, que no es más que la variación del vector de desplazamiento con el tiempo, y la celeridad o rapidez media, que es la variación del espacio recorrido con el tiempo. Por tanto, en un caso se trata de una magnitud vectorial, el primer caso, y en otro, en este caso el segundo, de una magnitud escalar, o sea, que podemos representarlo a través de escala. También podemos hablar de la velocidad instantánea, como la velocidad del móvil en que en cada instante se manifiesta en relación al tiempo, pero esto va a ser tratado cuando estemos trabajando el movimiento con implicación de la aceleración.
Existen muchos criterios de clasificación de los movimientos y uno de estos criterios que se toma en cuenta es la descripción de la trayectoria, donde si describe una línea recta, forma parte de lo que conocemos como el movimiento rectilíneo. Sin embargo, si describe una curva, hablamos de un movimiento curvilíneo. Con relación al movimiento rectilíneo, una de las clasificaciones que existen es el movimiento rectilíneo uniforme, que es conocido como el MRU, que consiste en que la partícula se desplaza por una trayectoria, bueno destacar, una trayectoria recta o una línea recta a velocidad constante. Y si hablamos de una velocidad constante, significa que la velocidad no cambia. Y si la velocidad no cambia, también es bueno puntualizar que si no hay cambio de esta velocidad, pues por lo tanto la aceleración va a ser cero. En otras palabras, el movimiento rectilíneo uniforme, su principal característica es que su aceleración es cero porque no hay variación de la velocidad.
Si hablamos del movimiento uniformemente variado, podemos decir que es el movimiento de una partícula o cuerpo por una línea recta con una aceleración constante. Es decir, que la partícula se desplaza por el eje de coordenadas. También destacar que la velocidad aumenta o disminuye de manera lineal respecto al tiempo, es decir, que la aceleración es constante. Así que podemos puntualizar que el movimiento rectilíneo uniformemente variado siempre va a presentar una aceleración constante que puede ser positiva o negativa. Si la aceleración constante es positiva, hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si la aceleración es negativa, pero constante, hacemos referencia a un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero desacelerado o, como también se le conocía anteriormente, como retardado. Y estas son las características principales del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Con relación al movimiento rectilíneo con aceleración variada, podemos decir que es el movimiento de una partícula o cuerpo sólido por una línea recta a velocidad y aceleración no constante. Lo que significa que la velocidad cambia continuamente, al igual que la aceleración. Y un ejemplo de este movimiento es el que tenemos de manera cotidiana en las autopistas de la República Dominicana, donde podemos tener un tapón, cambiar la velocidad, se despega el tapón, aumentamos la velocidad, vuelve y baja, una subida, y ahí hacemos referencia a lo que es al movimiento rectilíneo con aceleración variada.
Ejemplos de movimiento circular, encontramos bastante en la naturaleza. Entre ellos podemos mencionar el movimiento del abanico, el movimiento de una rueda o una goma de un automóvil, una bicicleta o un motor, la estrella, o también conocido también el juego del carrusel, que podemos encontrar en las diferentes plazas de nuestro país, que se mueven describiendo una circunferencia. Si se mueve a velocidad constante, pues por lo tanto estamos haciendo referencia a un movimiento circular uniforme. Con relación al movimiento circular uniformemente acelerado, que es también conocido como el MCUA, la partícula se mueve con aceleración constante, describiendo una trayectoria circular. Otra clasificación del movimiento curvilíneo es el movimiento parabólico, que es un movimiento muy observado por ustedes, sobre todo en la época de diciembre, donde tenemos una serie de eventos de fuegos artificiales. Y este movimiento no es más que el movimiento de una partícula o cuerpo rígido en el que la trayectoria que se describe es una parábola. Este movimiento es el resultado de la aplicación simultánea y perpendicular de un movimiento rectilíneo uniforme y otro movimiento rectilíneo, que en este caso es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En otras palabras, podemos decir que en este fenómeno del movimiento parabólico se da un movimiento rectilíneo horizontal, que es el movimiento rectilíneo uniforme, y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado por influencia de una aceleración conocida como la aceleración de la gravedad, o también llamado movimiento rectilíneo vertical, que hace referencia también a un fenómeno que vamos a estudiar más adelante, conocido como la caída libre de los cuerpos. En otras palabras, el movimiento parabólico describe un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que describe una línea recta pero de manera vertical.
Ahora vamos a hablar un poquito de las diferentes fórmulas que intervienen, sobre todo en este caso, en los movimientos rectilíneos, que es la parte que estamos trabajando de manera mucho más específica. Y, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme solamente tiene una sola fórmula, que es la fórmula de la velocidad, donde la velocidad se define como la relación que existe entre la distancia y el tiempo. Suele representarse la velocidad con la letra V y la distancia con la letra D y el tiempo con la letra T. Si despejamos esta fórmula principal, podemos decir que si tenemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo por despeje y conociendo las operaciones inversas de la matemática, podemos decir entonces que la distancia va a ser igual al producto de la velocidad por el tiempo. Y el tiempo va a ser igual a la relación que existe entre la distancia y la velocidad. La velocidad suele medirse en kilómetros por hora, milla por hora y así sucesivamente, pero en el sistema internacional de medida, la velocidad se mide en metro por segundo y la distancia suele medirse en metro y el tiempo en segundo. Así que esta es la única fórmula que tenemos para el movimiento rectilíneo uniforme, pero podemos conseguir por despeje la fórmula de la distancia y la forma también del tiempo. Y para conocer si el movimiento es rectilíneo uniforme, solamente tenemos que tener bien en cuenta que la velocidad no cambia. Si la velocidad se mantiene constante, ahí estamos hablando siempre de un movimiento rectilíneo. Si se da en una línea recta, en este caso estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Si hablamos del movimiento rectilíneo uniformemente variado, o conocido como el MRV, podemos decir que es un poquito más complejo que el movimiento rectilíneo uniforme, porque ya hay una implicación de una variable que no aparece en el movimiento rectilíneo uniforme, que en este caso es la aceleración. Y si la aceleración no aparece en este movimiento rectilíneo uniformemente variado, significa de que hubo una variación de la velocidad, ya que la aceleración se define como el cambio de velocidad que experimenta un cuerpo en virtud del tiempo. Y por lo tanto, aquí en este movimiento, como es un poquito más complejo, van a aparecer mucho más fórmulas, como la que estamos mostrando en esta presentación, como en el primer caso, que es el de la distancia. En el segundo caso, la VF es igual a la velocidad final, que es igual a la V, 0, que es velocidad inicial, más el producto de la aceleración por el tiempo. Y así tenemos estas fórmulas que pueden facilitarle a cada uno de ustedes la resolución de problemas cuando estemos desarrollándolos en el aula con la utilización de estas fórmulas. Hay otras fórmulas que vamos a encontrarla en el curso, cómo encontrar el tiempo y así sucesivamente, a partir de la aparición de ciertas variables o el conocimiento de algunas variables, como es el caso de la distancia, la velocidad y así sucesivamente. Pero estas son las principales fórmulas que forman parte del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o conocido como el MRUA, es la caída libre de un cuerpo o su lanzamiento vertical con una velocidad inicial. La aceleración, en este caso, es la aceleración de la gravedad, que tiene un valor específico de 9.8 metros por segundo al cuadrado. En la caída libre,
la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo, mientras que en el lanzamiento vertical, la velocidad y aceleración tienen signos opuestos. Y esto se debe porque la aceleración de la gravedad se opone en el tiro vertical a la velocidad. Con relación a las fórmulas de este movimiento que fue estudiado por primera vez por Galileo Galilei, que él establecía que todos los cuerpos, en ausencia de factores como el viento, si eran lanzados de una misma distancia, caían al mismo tiempo al suelo. Suele representarse las fórmulas muy parecida o igual, porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, a este movimiento. Lo único que cambia en la caída libre, que en vez de yo poner la A como aceleración, pongo en este caso la G, que en estas circunstancias es el valor de la gravedad, donde la gravedad en la Tierra tiene, repito, un valor promedio de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si hablamos de los diferentes ejemplos de la caída libre de los cuerpos, cuando usted deja caer cualquier partícula de un edificio, estamos haciendo referencia a la caída libre de los cuerpos. Cuando las personas van cayendo para luego abrir su paracaídas, en ese momento van cayendo por la incidencia de la gravedad, pues por lo tanto forman parte también del movimiento de caída libre de los cuerpos, que es muy estudiado a nivel de científico en lugares donde se practica el paracaidismo y así sucesivamente, como también en la NASA para conocer cuál será la dinámica de los cohetes que ellos lanzan a el espacio. De tal manera que, repito, la caída libre de los cuerpos, establecido o estudiado por primera vez por Galileo Galilei, forman parte del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que la asignación que tenemos con relación a esta actividad es llenar esta guía que tenemos aquí presente con la ayuda de libros de texto y otros libros, enciclopedias, como también, importante puntualizar, el uso también del Internet, cuyas informaciones están disponibles. Simplemente tienen que elegir la que ustedes consideran que sean mucho más sistemáticas, mucho más científicas, para que ustedes puedan aprender informaciones vitales de mucha valía para el desarrollo de su proceso de formación educativa. Así que nos vemos en una próxima. Pasen buenas. Le habló su profesor Víctor de la Rosa. Chao. Adiós.